medianoche venimos con colegas, contactos, fuentes, pasándole alguna lupa que me parece que no es demasiado grande ni necesaria al nuevo gabinete, con alguna sorpresa, o no tanto, ¿no? Como la figura tan controvertida de Mansur al frente de la jefatura de gabinete. Ha tenido alguna buena gestión en salud, que se sabe en la provincia de Tucumán. Militante antiderechos. Digo, raro. Digo, después hay algunos retornos casi cantados, como el de Aníbal Fernández, alguna gente muy prestigiosa, como Jaime Persique en educación. A Cafiero lo enrocaron, y todo economía quedó igual. A uno le parece que hay como un vector, en un análisis a primera vista, que lleva hacia la pregunta que comanda, que sería: ¿todo el bardo para esto? Es mejor ir derechísimo al grano y tomar, nos parece, absolutamente la única punta que permite avisorar, no decimos que cierta salida, sino resolución parcial, bueno, salida también podría ser, de este espectáculo tan feo que hemos vivido esta semana. Cristina Fernández, sin nombrarlo porque no hace falta, dijo que no es ni será Julio Cobos. Me sorprende, que en la inmensa mayoría de los análisis de su carta, no decimos en su totalidad, en la mayoría de los análisis, ese tramo, esa definición, haya sido pasada por alto, por no decir ninguneada. En el caso de la oposición de la derecha, que está de partusa continua, debe ser porque esa advertencia de Cristina le pone al menos un paño frío, uno, a su calentura y a la interpretación o pretensión de que ya rompió del todo. Y en el palo propio debe ser porque el aturdimiento, la bronca, la decepción, la tristeza, son tan grandes como para no reparar ni encontrar alguna cosa, una sola, de la cual agarrarse para no deprimirse, caerse, etc. Y hay otro pasaje de la misiva cristinista que no es que pasó de largo, sino que fue pésimamente leído por incluso los presuntos cráneos del saber económico, a más de los incontinentes, quienes apenas supieron centrarse en el tono general de la carta y en puntualizaciones, por supuesto, como la alusión al vocero presidencial mudo que, como era de esperar, tuvo sus horas contadas, en palabras literales de la propia Cristina, no solo por no saberse qué hacía, sino por las sospechas de que lo que hacía era operar para el enemigo. Pero volviendo a ese otro tramo, dicen que Cristina dice que no se aguanta no usar el presupuesto para inyectar plata. No dice eso. No dice que si tenés 4 emitas 8. Dice, en números redondos acerca del déficit pautado entre ingresos y gastos, que si tenés 4 y usás 3, en medio de una catástrofe pandémica, sos un inepto o un insensible. Y lo subraya con todas las letras cuando dice textualmente que no propone nada alocado ni radicalizado, para prevenirse de las acusaciones de que la está, comillas, trosqueando, prevenirse de los memes que la muestran como el gordo amortero y su ruta por el estilo. Que a propósito, y hablando del presupuesto elevado por el gobierno para el año que viene, queda claro que no se contempla pagarle ni $1 al Fondo Monetario,
bajo la conjetura o intención de que se llegara a un acuerdo con 4 años de gracia. A ver, ¿acaso Alberto y Cristina, y Máximo y Massa, que funcionan en yunta muy aceitada hace rato, y Guzmán, y quienes lo estiman como un Shaolin que debiera apretar más a fondo y ser ministro de todo y no solo de la deuda, y también su ruta de tirios y troyanos, ¿acaso no estaban ya de acuerdo en que de ninguna manera se trata de defoltear la deuda? Todos estaban y están de acuerdo en eso. Y entonces, si ya habían acordado y sigue acordado que piensan casi exactamente lo mismo sobre una de las madres de todas las batallas de corto y mediano plazo, y si también estaban de acuerdo, como siguen estándolo, acerca de que para las elecciones de noviembre se sentirá no extendida, pero considerablemente, el rebote económico, como rebote del gato muerto o como recuperación más o menos efectiva. Y si en consecuencia solo había que arreglar los nombres y o el perfil de nuevos miembros del gabinete para airearlo. ¿Cómo diablos se llegó a esta locura de medirse tamaños en público? ¿Cómo no pudieron arreglar qué cosa a grito y puteada limpia puertas adentro? Son preguntas retóricas que como tales conllevan la respuesta. El problema es que la respuesta remite a simples o grandilocuentes tonterías de la naturaleza humana en momentos de tensión extrema, remite a lucha de egos, remite a fallas de las que todos cometemos o podemos cometer cuando un hecho nos deja estupefactos. El hecho fue el resultado electoral, pero la invitación, a cuyo influjo nadie se resiste, es imposible o improbable resistirse, es a imaginar teorías conspiranoides, inmensas batallas ideológicas que a la gente le importan nada. Operaciones que esconderían de fondo una lucha estructural propia de la viudez de utopías al alcance de la mano. El presidente apareció el lunes como si nada conmovedor hubiera sucedido, presentándose al mediodía un proyecto sobre hidrocarburos que para el estupor que se vivía y vive fue directamente chino básico, o peor, la sensación de que estaba en una realidad paralela. Por enésima vez, la superficie es que en comunicación parece asesorarlos el mago sin dientes. Pero el fondo profundo son los graves yerros de comprensión y ejecución política, no los equipos técnicos, al margen de los pifies autónomos que puedan tener y de Biondi. Después, la cronología es rápida, Ofreció su renuncia al ministro del Interior y hasta ahí, digamos, como gesto de respuesta cristinista a la anomia presidencial, estaba bien. Pero después Alberto aumentó la escalada y dijo que a él no lo corren con prepotencias. Y después Cristina lo misileó con esa carta en la que señala errores de visión tácticos, en forma brillante, si se quiere, en varios tramos, pero a la par de admitir que supo proponer como jefe de gabinete, que quedó instalado ahora, a un personaje como Mansur. Bueno, sumado a los cohetes tierra a tierra de segundas líneas de la Cámpora, a la desconfianza de los intendentes con la Cámpora y la Cámpora con los intendentes, movimientos sociales van lenguaje gorila,
sin otra dimensión que administrar planes, pullas de individualidades y sectores internos con el objetivo infantil de desacomodar a quienes piensan igual o parecido, etc., terminó armándose este combo de parecer que no se volvió para ser mejores. Es injusto. La verdad es injusto. Porque sí que esto es mejor o muchísimo menos malo que lo peor que anda de fiesta. El detalle es admitir lo tan veraz de que Cristina no es infalible, ¿eh? Ni hay que romantizarla hasta ciertos extremos. Pero claro, sigue siendo el faro y sigue siendo la jefa indiscutida de este espacio y sigue siendo la que le dijo a Alberto que lo rodeaba una considerable cantidad de funcionarios que no saben gestionar, que no se muestran, que no piden la pelota. Si está bien o mal que se lo haya dicho en público es para polémica bizantina. ¿Hacía falta que lo hiciera para que el presidente tomara nota de una vez por todas? ¿O no se hace una cosa de esas porque le da pasto a las fieras y si se jode la autoridad presidencial nos jodemos todos? Sin embargo, ¿son esas las preguntas? ¿O se les antepone la afirmación de que en eso de lo estructural no tienen mayores diferencias? Siempre con el diario del lunes, lo que faltó y habilitó que se perdieran las primarias es que falló el laburo por abajo. De lo que la presunta militancia también debe hacerse cargo, junto con los funcionarios que no funcionan, bien que admitiendo que si de arriba no bajan estímulos y militar se complica, ¿eh? Uno que segurísimamente también ha fallado en cómo articular su papel de periodista a secas con el de reconocerse como actor político que juega para acá o para allá, como hacemos todos. Creo que sí no falló en avisar que, además de plata, por abajo y al medio, faltaba, o precisamente por eso, faltaba y falta un relato más esperanzador, más de futuro aunque sea un poquito, más con alguna épica de algo, más con algunas medidas que muevan a moverse, más con menos retrocesos después de adelantar. Solo por citar un episodio que fue emblemático, vaya así citado, ¿cómo pudo ser? Y no fue la única, que se anunciase la expropiación de Vicentín y que al toque se desandara por unos cientos de autos y tractores amenazantes en las localías pueblerinas. Es de manual que un buen relato político se construye en presente y hacia adelante, nunca para atrás. Pandémicamente dicho, se cuentan los muertos, no las vidas que se salvaron gracias a que se reconstituyó equipamiento sanitario y llegaron las vacunas. Se cuenta que no hay un mango y no los versos, así fueren técnicamente correctos, de que en forma paulatina llegará la reactivación. Semeja injusto que se haya olvidado tan rápido, según semeja, la herencia de Macri, con la aclaración matemática, irrefutable, de que los cambiemitas sacaron los mismos votos que venían sacando. Es ya lugar común que no ganó la derecha, sino que perdió el gobierno, que perdió el frente de todos, sí. Común, pero no equivocado. Y lo demuestra este triste gallinero al que asistimos desde el lunes pasado, a nuestro juicio con algunas chances de revertirse, más tarde o más temprano, si es que hay miras superiores en lugar de estos chiquitajes. Lamentarse por el pueblo olvidadizo es de derrotados, no del optimismo de la voluntad que vence al pesimismo de la inteligencia.